Continuamos con el crecimiento y decrecimiento de funciones, máximos y mínimas. Fijaros, aquí tenemos una función que describe pues, una cierta trayectoria. Aquí, pues, como todo el mundo puede intuir, pues tenemos un máximo donde la función va, cuando miramos la función de izquierda a derecha, veo que la función aumenta y hay un punto en el que a partir de ese punto la función decrece. Entonces, a ese punto decimos que en esa coordenada en X hay un máximo. Y de la misma manera, cuando a esta coordenada voy a llamar, por ejemplo, X sub 0, y esta la voy a llamar X sub 1, y esta la voy a llamar X sub 2. Aquí diríamos, por ejemplo, en X sub 1, que hay un mínimo, porque antes de X sub 1 veo que los valores van bajando. Los valores de y, que son los que tengo que ir mirando, van bajando. Cada vez es menor, cuanto más me acerco a X sub 1. Y cuando ya estoy en X sub 1, alcanza este valor. Para después de X sub 1, veo que ya tiene un valor mayor. Un valor mayor. Cuando me refiero a valor mayor, me refiero a la coordenada en y que le correspondería. Entonces, como en X sub 1 hay un cambio de tendencia. Antes de X sub 1 baja y después de X sub 1 sube. Luego, por eso hay un mínimo en X sub 1. Y de la misma manera en X sub 0 habría un máximo. En cambio en X sub 2 vemos que antes de X sub 2 lo que está pasando es que va creciendo. Sí, esto es crecer. Porque conforme me acerco a X sub 2 van creciendo los valores. Pero no diremos que aquí hay un máximo, porque no sabemos lo que pasa después de llegar a X sub 2. Luego, para ver el crecimiento y decrecimiento de una función, hay que observar la función, observar la función de izquierda a derecha. Observar la función de izquierda a derecha. Y ver los cambios de tendencia. O sea, si por supuesto, si va cada vez el valor de y va aumentando, pues entonces la función crece. La función crece si aumenta el valor de y. Y conforme vamos mirando de izquierda a derecha, como ya digo. Y la función decrece si disminuye el valor de y. Si va disminuyendo el valor de y conforme yo me voy desplazando desde la izquierda hacia la derecha. Y con máximos y mínimos, lo que hemos dicho, si hay un cambio de tendencia y va aumentando y luego baja, es un máximo, y si va disminuyendo y luego sube, es un mínimo. A continuación tenemos aquí un ejemplo en el que me dan en el eje en esta gráfica me dan en el eje horizontal, me dan el tiempo. Normalmente o siempre el tiempo va en el eje horizontal, que es la variable independiente, y en el eje vertical va un porcentaje sobre el nivel de agua que hay en un embalse. Entonces, fijaros, me dice, veo que en los meses enero, febrero, marzo, el nivel de agua en el estanque, así es como se interpreta una gráfica de una función de algo que relaciona dos variables. Veo que durante los meses de enero, febrero y marzo se mantiene el nivel de agua. El nivel del embalse está a un 60%. Y a partir de marzo, pues parece ser que llueve y aumenta el nivel de agua hasta que se llena por completo. En mayo vemos que está el embalse a tope. A partir de mayo empieza a haber menos agua, cada vez menos agua. Ya veo que aquí en mayo hay un máximo, claramente. Porque aquí subía, va subiendo, sube, hasta que tiene un valor máximo. Y a partir de aquí empieza a bajar con una bajada continua. ¿Dónde hay el siguiente cambio de tendencia? Aquí, a mediados, cuando termina agosto. Aquí hay otro cambio de tendencia y hay un mínimo porque todo baja, pero a partir de ese punto empieza a subir. Luego aquí habría un máximo y aquí habría un mínimo de la función. Normalmente una función puede tener varios máximos y varios mínimos. De hecho, a estos valores diríamos que en mayo hay un máximo, pero esto veréis que en los siguientes cursos, en cursos superiores, se dice máximo relativo. Y esto es un mínimo relativo, porque una función puede tener varios máximos y el mayor de esos máximos será el máximo absoluto. Por ejemplo,
en el ejercicio que os planteo a continuación, que es el ejercicio 1 de la página 259. En este ejercicio, pues me dicen que la gráfica de la derecha, bueno, yo la he pintado aquí abajo, vemos la altura de una avioneta durante 3 horas de vuelo. Efectivamente, veo 1 hora de vuelo, 2, 3 horas de vuelo. Y en el eje de ordenadas, o en el eje vertical, me reflejan la altura que lleva la avioneta. Entonces me preguntan en el primer apartado que cuánto tiempo permanece estable, a qué altura. Y yo veo que si esto es 1 hora y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues cada trocito de estos son 10 minutos. Son 10 minutos. Luego veo que aquí sería media hora y entonces a la media hora está empezando a coger una altura, pero a los 40 minutos, esto serían 40 minutos, a los 40 minutos veo que ya coge esta altura y se mantiene hasta dónde, hasta aquí. Así que se mantiene 10, 20, 30, 40 minutos. Durante 40 minutos, durante todo este espacio de tiempo, se está manteniendo constante la avioneta a una altura constante, que estos son, estamos diciendo 40 minutos. Pues yo contestaría aquí en el apartado A. En el apartado A diríamos, ¿cuánto tiempo permanece estable? Pues 40 minutos. 40 minutos. ¿Y qué altura? Pues la altura que coge sería esta, sería este valor. Y ahora veo la escala. Si aquí tengo 2000 y aquí tengo 1000 y veo 1, 2, 3, 4, 5 divisiones en medio, es porque cada división son 200 metros. 200, 400, 600. Luego la altura será 1600 metros. Para el siguiente apartado, ¿cuánto tarda en estabilizar la altura? Pues lo acabo de contestar. Bueno, cuando me dicen cuánto tiempo permanece estable, hemos dicho 40 minutos. ¿Cuánto tarda? Cuánto tarda se refiere a desde que sale, pues tengo todo este espacio de tiempo y tendría 10, 20, 30, 40 minutos también, porque empieza a coger altura, coge altura, coge altura, hasta que ya se mantiene estable. Y para ver el tiempo lo que tengo que ver es desde el 0 hasta aquí, pues cuánto tiempo ha pasado. Y coincide también con 40 minutos. 40 minutos hasta estabilizar la avioneta. En cuanto al apartado C, ¿cuándo llega al máximo? Pues llega al máximo, veo, cuando estoy a esta altura, cuando está en este tiempo. En este tiempo, lo que me están preguntando es cuándo llega. Me están preguntando tiempo y altura. En cuanto al tiempo lo tendría claro, porque está entre 1 hora y 2, pero como cada cuadrito son 10 minutos, 10, 20, 30, 40, 50, 1 hora y 50 minutos. 1 hora y 50 minutos. Y en cuanto a la altura, pues diríamos que la altura es este valor. Como cada cuadrito, antes hemos dicho que eran 200 metros, tendremos 2000, 200, 400, 600, 800. Una altura de 2800 metros. Y por último, en el apartado D, diríamos, haz un breve resumen de la evolución de la altura de la avioneta desde que despega hasta su aterrizaje. Fijaros que aquí hay dos máximos relativos. Esto sería un máximo relativo y esto es un máximo relativo y esto es un mínimo relativo. Como hemos hablado antes, puede haber varios máximos y varios mínimos. Esto sería un máximo relativo y esto sería otro máximo relativo y esto sería un mínimo relativo. Entonces, ¿cómo diríamos? ¿Cómo explicaríamos esto si fuéramos reporteros de una cadena de televisión o de una cadena de radio? Diríamos, pues el aparato se cogió altura durante 40 minutos hasta llegar a una altura de aproximadamente 1600 metros, manteniendo esa altura durante 40 minutos para volver a elevarse durante un espacio de tiempo de 30 minutos y coger una altura máxima de 2800 metros. Posteriormente inició el descenso hasta que llegó a una altura de 1400 metros. En ese descenso invirtió un tiempo de 20 minutos, volvió a coger altura unos 400 metros durante 20 minutos para iniciar el aterrizaje, en el que invirtió, descendiendo poco a poco desde esos 1800 metros hasta el aterrizaje, en el que invirtió un tiempo de 30 minutos. Ese
ese sería el breve resumen que me están pidiendo aquí en el apartado D. Y así es como se interpretan normalmente las gráficas que relacionan dos variables.